Muchas gracias a todos y muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta jornada sobre el diálogo nacional tripartito sobre el futuro del trabajo. Bueno, mi nombre es Marcela Bianchi y me han dado la tarea de coordinar esta primera sesión del día sobre diálogo sobre el trabajo decente para todos. Antes de darle la palabra a los participantes, me gustaría hacer una pequeña introducción, un pequeño aporte sobre trabajo decente. Quien acuñó el término trabajo decente fue el señor Juan Somavía, quien en su primer informe como director general de la OIT en 1999 usa por primera vez el término. Trabajo decente es sinónimo de buen trabajo y de empleo digno, basado en 4 objetivos estratégicos: los derechos del trabajo, oportunidades de empleo, protección social y diálogo social. Cada uno de estos objetivos busca sin duda un objetivo mayor, como ser la inclusión social, la erradicación de la pobreza, el fortalecimiento de la democracia, el desarrollo integral y la realización personal. Dicho esto, vamos a presentar a nuestro primer orador, un querido amigo de muchos años, el doctor Oscar Cuartango, exministro de la provincia de Buenos Aires, exministro de Trabajo. Le cedemos la palabra. Hola, sí. Bueno, buenos días. En primer término, deseo agradecer al Movimiento Productivo Argentino, a Eduardo Duhalde y Alfredo Tarazó por haberme convocado para participar en esta actividad. Siempre recuerdo con mucho cariño y con mucho orgullo haber integrado el gabinete en los difíciles años 2002-2003. Y aprovechando que el panel de apertura fue un panel muy jugoso, muy interesante, voy a referenciar algunas de las manifestaciones que hicieron los participantes para entrar en el tema propiamente dicho. Comienzo adhiriendo a lo que dijo el rector de la universidad sobre una universidad inmersa en la realidad, es decir, no es atraída en el mundo académico y que se proyecte hacia el futuro. De la misma manera, la crítica que hizo Eduardo Duhalde a que la dirigencia política discute el pasado en lugar de proyectarse hacia el futuro, yo creo que la dirigencia política debe proyectarse hacia el futuro, obviamente mirando el pasado y analizando el presente. Y recuerdo también cuando Eduardo Duhalde decía que la recesión y el ajuste generaban un círculo vicioso donde se profundizaba la recesión, se profundizaba el ajuste y se profundizaba la desocupación, y que por el contrario había que entrar en un círculo virtuoso de producción, de consumo, de actividad económica y de generación de puestos de trabajo. Y creo que esto va a ser sustantivo para algunas definiciones que vamos a hacer después. De la misma manera, me interesó mucho lo que dijo Gerardo Martínez y una distinción en particular que él realizó entre reforma laboral y transformación. Reforma laboral implica ajuste para los trabajadores y no debe ser practicada desde ningún punto de vista, y voy a exponer las razones por las cuales hago esta afirmación. Transformación de la legislación y de la realidad laboral en función de las circunstancias nuevas que van apareciendo en un mundo cambiante, obviamente es innegable que se debe practicar en forma armónica y en forma tripartita. Y por otro lado también la representante del CIPEC habló de disensos y resaltó la importancia de los disensos para que no haya un discurso uniforme, porque de lo contrario no sería un diálogo, sino que sería un monólogo de gente que piensa igual y no se avanzaría hacia el perfeccionamiento de las propuestas y hacia el aporte de soluciones reales y concretas. Y por último, el representante de la CEPAL marcó con claridad meridiana cuáles son las distintas posiciones que se pueden tener con relación a un cambio que es irreversible y que está siendo discutido en el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo. Por otro lado, también
Primero que nada debo reivindicar, y para saber de qué estamos hablando, el trabajo humano. El trabajo humano es la esencia principal en la cual se basó todo el progreso del hombre. Yo creo que al hombre lo diferencia y lo convierte en el rey de la creación con respecto a los distintos integrantes del mundo animal, la inteligencia y el trabajo y la perseverancia. Eso le permitió superar circunstancias físicas adversas en los orígenes de los tiempos y llegar a los niveles de desarrollo realmente asombrosos, y además de una dinámica meteórica a la cual nos estamos visualizando en la realidad y que fundamentalmente son motivo de esta convocatoria. La organización el tema del mundo del trabajo se está viendo modificado por el uso de la informática, las plataformas colaborativas o digitales a las cuales hizo referencia el representante de la CEPAL, el comercio online, la digitalización, la robótica y la inteligencia artificial. Esto es una cuestión que está fuera de discusión, que no puede ser detenida. El director ejecutivo actual de la OIT manifestó que querer parar el progreso es como querer tapar el sol con las manos, porque había alguna propuesta de algunos economistas en una comisión especial que se convocó en abril del año pasado, con miras a este año, que es el año del centenario de la Organización Internacional del Trabajo, y bueno es puntualizarlo, es la agencia más antigua de las Naciones Unidas, porque fue creada por la Liga de las Naciones al finalizar la Primera Guerra Mundial. Obviamente la Liga de las Naciones voló por los aires cuando se declaró la Segunda Guerra Mundial, pero la Organización Internacional del Trabajo, que tenía sede en Filadelfia, es la única que perduró y se empalmó con la creación de las Naciones Unidas, de manera que es la agencia más antigua. Y ha convocado a un equipo tripartitos, que es la razón y la esencia de ser de la OIT, para ver el futuro del trabajo. En ese equipo se han hecho propuestas coyunturales, algunas propuestas de fondo, pero también es bueno puntualizarlo desde el principio para no generar falsas expectativas. Como muy bien dijo Gerardo Martínez, que es el representante, integra el Consejo de Administración de la OIT en representación del sindicalismo argentino, no hay respuestas. Los estudiosos plantean paliativos y dejan sujeto a un interrogante lo que va a pasar con el futuro del trabajo. ¿Y esto por qué? Porque la dinámica vertiginosa de los cambios impiden diagnosticar o pronosticar qué es lo que va a suceder en el futuro. Hoy se están comprando instrumental o maquinarias, computadoras, por ejemplo, o celulares que ya han sido superados por la tecnología y que tienen en fila instrumentos más modernos del mismo uso para salir a la venta para ser superados. Es decir, siempre llegamos tarde, de manera que es imposible prever qué es lo que va a suceder en el futuro del trabajo desde el punto de vista tecnológico. Lo que sí hay que tener es un posicionamiento político sobre este tema. Me sorprendió gratamente y me llamó la atención las palabras del secretario de Trabajo, Aparicio, con el cual prácticamente tengo que coincidir en todo lo que manifestó. Él dice, dejó pendiente un interrogante, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahí sí yo tengo que ser honesto y decirles que como lo estamos haciendo, no, ese no es el camino. Me gustó también que manifestara que a él le gusta que fuera, o le gustaría que fuera un ministerio de trabajo y producción. Yo voy más lejos, creo que teníamos que tener dos ministerios, uno de trabajo y uno de producción, porque si bien es cierto, como dijo Eduardo Duhalde, que trabajo y producción van de la mano, yo diría son dos caras de la misma moneda, son dos caras distintas y merecen tratamientos distintos que se deben complementar entre sí. El Ministerio de Producción que creó Eduardo Duhalde en la provincia de Buenos Aires, y creo que Brown fue el primero, ¿no? El primer ministro o secretario, no me acuerdo qué ministro, trabajaba en forma coordinada con la entonces Secretaría de Trabajo, que dependía de otra área, de gobierno. Era ministro de Producción y de Empleo. Sí, no, eso sí, pero no de trabajo. No de trabajo. Bueno es puntualizarlo. Y trabajaban en forma coordinada con Trabajo, porque cuando había una crisis de una empresa, Trabajo ponía el énfasis en la preservación de los puestos de trabajo y Producción ponía el aporte
en la elaboración de las políticas para que permitieran la viabilidad y la sustentabilidad de esa empresa. Y así se complementaban. Yo creo que es inconveniente que ambas áreas de gobierno estén bajo una misma mano, ¿verdad? En la provincia de Buenos Aires todavía se mantiene la situación de distintos ministerios, en el orden nacional no. Esperemos que en un futuro no muy remoto se pueda restituir esta área de gobierno que, por otro lado, déjenme que haga una nostálgica remisión a que fue creada por Juan Perón en el año 1943 como Secretaría de Trabajo y Previsión, porque en ese entonces la Constitución del 53 y el 60 enunciaba taxativamente los ministerios. Recién con la reforma constitucional de 1949 fue posible crear ministerio por vía legislativa. Yendo al punto concreto del tema que nos convoca y que es cómo podemos preservar el trabajo en función de los avances tecnológicos, yo diría que todo va a depender de dónde nos paremos. Si nos paramos desde la óptica, desde que los avances tecnológicos deben beneficiar al conjunto, nos pararemos en el sentido correcto y tenemos que buscar las soluciones que, como muy bien se dijo, no están, y por otro lado reconocen 3 andariveles de cursos de acción según la posición que adopten cada país. Eso lo enunció claramente el representante de la CEPAL cuando habló de determinismo, es decir, que va a pasar lo que tenga que pasar, cualquiera sea la cosa que hagamos, y que según las manifestaciones de él se lo ve como más factible que en aquellos países que no están ocupándose del problema o que tienen una fuerte ausencia del Estado en la problemática del trabajo y el empleo, el contextual, que es el que se irá manejando el tema en función de las coyunturas y donde, si bien el avance viene, se lo puede direccionar de manera que beneficie al conjunto o que perjudique al conjunto en beneficio de unos pocos. Creo que este es el tema sustantivo y es donde ha puesto el énfasis tanto la Organización Internacional del Trabajo a través de su director ejecutivo, como también el mismo Papa Francisco, que se ha pronunciado expresamente sobre el tema, e inclusive lo han parafraseado, digamos así, en un documento de esta semana, de los curas villeros por intermedio del padre Pepe, que estuvo en televisión hace 2 o 3 días refiriéndose al tema del trabajo con motivo del 1 de mayo. Entonces, el tema pasa porque acá hay, como decía Albert Einstein, una crisis. Y toda crisis puede ser aprovechada y puede ser beneficiosa. También hacía la salvedad de que no se puede pretender obtener resultados diferentes si se sigue haciendo lo mismo. Y ya que mencionamos a Albert Einstein, me acuerdo de una anécdota graciosa con Alfredo y con un amigo común, y como a los amigos que ya no están, yo los homenajeo recordándolos, me voy a tomar la libertad de transmitírsela. Julio Godio, un conocido filósofo era él, pero en realidad se había especializado en sociología laboral, estaba con nosotros en Ginebra, en la conferencia del OIT, y fuimos a Taberna, un sábado, debe haber sido un domingo, con un auto, a pasear. Y había una casa de Albert Einstein. Estábamos mirándola, Julio Godio tenía un parecido impresionante con Einstein, era igualito. Y estábamos parados y toda la gente nos miraba, porque pensaba que éramos de alguna productora cinematográfica y que Julio estaba personificado para protagonizar a Albert Einstein. De manera que vaya este homenaje para el querido Julio, que fue un pensador que hizo muchos aportes y que elaboró la teoría del sindicalismo sociopolítico. En síntesis, la cuestión es cómo se encara la cosa en cada lugar y de qué manera. Las plataformas colaborativas o digitales, Uber, Globo, etcétera, están y no se las va a poder eliminar ni se las va a poder hacer desaparecer. El problema es cómo se las trata y si se las deja hacer lo que quieren o si se las condiciona a determinadas circunstancias. Me da la impresión de que en nuestro país, desde el Poder Ejecutivo, se las está dejando hacer lo que quieren. E inclusive ha habido un pronunciamiento judicial
de un juez en lo contencioso administrativo de la ciudad de Buenos Aires, a cargo del juzgado número 2, que ordenó, prohibió el funcionamiento de las plataformas de delivery y de compras a domicilio en la medida en que las plataformas no le garantizaran a los jóvenes que contrataban la seguridad y el respeto de las normas de tránsito mínimas, y que ese pronunciamiento fue apelado por el gobierno de la ciudad. Digamos que ahí es donde debe ponerse el énfasis en la cuestión. Las plataformas digitales contratan cuentapropistas, y a eso hizo también referencia el representante de la CEPAL, que se tiene que arreglar por su propia cuenta o es personal en relación de dependencia que debe estar sometido a los controles que establece el Estado para ese tipo de cosas. Nosotros en nuestro país, en este momento, estamos viendo una exacerbación del cuentapropismo. Hablamos del trabajador cuentapropista o monotributista económicamente dependiente. Eso es un contrasentido en sí mismo. O se es cuentapropista o se es económicamente dependiente. Y los chicos que trabajan en estas plataformas digitales haciendo las distribuciones de los delivery son personas que están económicamente dependiendo de esas plataformas digitales, y debe dárseles la protección laboral del caso. No digo que no haya que regular la normativa de acuerdo a las características de la especial actividad que ejercen, pero no lo podemos dejar librado como contrapopulista, porque pensar que un chico porque tiene una bicicleta o una motoneta es un empresario es una falacia total y absoluta. Acá se está haciendo una apología del emprendedurismo, cuando si bien nosotros en la gestión reivindicamos el emprendedurismo, sobre todo el microemprendedurismo, como un modo de satisfacer las necesidades más elementales de las clases menos económicamente más débiles, no se puede convertir el emprendedurismo en un fin en sí mismo, porque el que está repartiendo delivery con una bicicleta o con una moto dista mucho de ser un emprendedor o de ser un empresario, es un dependiente de la plataforma digital. No quiero eludir la complejidad del tema. Las plataformas digitales son internacionales, se le escapan incluso hasta la misma FIP en la cuestión de la tributación, de la misma manera que las compras online son complejas y requieren regulaciones nuevas y requieren adaptaciones nuevas. Eso sin duda a lo que se refería Gerardo Martínez cuando decía que reforma laboral no, transformación de la legislación laboral para adecuarla a las nuevas circunstancias, sí. Yo concluyo planteando que el camino a transitar es el opuesto al que se está llevando a cabo desde el actual gobierno. No se puede dejar librado a los avatares del mercado la suerte del empleo. El empleo es un bien muy valioso para el ser humano, el trabajo dignifica, el trabajo le permite a los que menos tienen asistir a las necesidades de su familia, a la salud de su familia y a la educación de sus hijos, y genera la movilidad social ascendente. Entonces, independientemente de las dificultades que se presenten derivadas de las nuevas tecnologías, políticamente tenemos que pararnos desde el punto de que la nueva tecnología beneficien al conjunto y de proteger a los más débiles, y no de que beneficien a los pocos que tienen mucho en perjuicio de los muchos que tienen poco. Viene a cuento una reflexión que hizo Ortega y Gasset en el Teatro Argentino de La Plata, en el viejo Teatro Argentino, cuando en una charla, en una conferencia, dijo que la Argentina era un joven país muy rico y en el cual estaba todo por hacerse. Seguimos en la misma situación, y Ortega concluyó su conferencia diciendo: argentinos a las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora vamos a presentar a Guillermo Ciro, presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, miembro de la Comisión Directiva de la CEGERA, Confederación Empresaria de la República Argentina. Lo escuchamos. Bueno, muy buenos días. Gracias por la invitación a Tato, Alfredo, compartir este panel con ustedes, con un amigo como Cacho, yo digo Cacho porque nos conocemos hace años, y con el doctor Dualde, que realmente no hace falta hablar demasiado. Yo represento un sector muy castigado en la República Argentina,
si bien vamos a hablar del futuro, no podemos desconocer el presente, que es el sector de la industria pyme. La industria pyme hoy está pasando por una difícil situación y como para nosotros el trabajo es protagonista en los dos lados del mostrador, ya sea que es el factor de producción que transforma las materias primas para poder desarrollar nuestros productos y además es el mercado, porque nosotros le vendemos a los trabajadores argentinos, es que solamente conceptualizamos el trabajo decente, el trabajo registrado que nos garantiza no solamente un estado de bienestar, sino el desarrollo de las economías regionales en cada uno de los distritos y regiones de nuestro país. Hoy el trabajo es generado mayoritariamente por las pymes, generamos cerca del 75% del trabajo decente, representamos el 98,2% del total de empresas de la República Argentina y yo, coincidiendo con lo que dijo Cacho, el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, no estoy de acuerdo con las políticas que se están haciendo en promoción del trabajo, ya que no tenemos política de promoción de las pymes. Y si hablamos de política de promoción del empleo, tenemos que pensar en las pymes que somos los mayores dadores de trabajo en la República Argentina. Nuestra posición es, a través de la capacitación, buscar la competitividad. Una vez más, manifestar que el costo argentino que muchas veces nos saca de competitividad internacional no es el trabajo. Hay que desmitificar que el trabajo es el factor que nos saca de competitividad. Eso podría llegar a ser aquellos productores de bienes primarios que exportan, pero como realmente no generan trabajo, porque la exportación de $1 millón de grano de soja contrata no más de 2 o 3 trabajadores en forma directa, mientras que si una pyme industrial exporta calzado, por ejemplo, necesitamos 54 puestos de trabajo. Entonces, ahí la postura es diferente. Pero debemos empezar a trabajar prospectivamente con cuál es el trabajo y cuál es el empleo que nosotros vamos a utilizar como sector en la República Argentina. Y es por eso que, si bien yo les soy franco, uno como pyme y uno por deformación profesional, cuando me hablan de 30 años, nos cuesta un poco asimilar porque nosotros no sabemos qué nos va a pasar la semana que viene, si vamos a poder terminar de pagar los salarios, pero sí tenemos que empezar a trabajar de acá en el corto plazo, porque sí la producción se está transformando. Y cuando hablamos de transformación de producción, y en esto yo le voy a contar un caso particular que nos pasó hace 3 años, cuando empezó, que ganó este modelo económico, este gobierno, y hablaban de la reconversión productiva, yo me reuní con la Cámara de Calzado, que son asociados a nuestra entidad, y gente que era la tercera generación de productores de calzado, le explicaba que las nuevas tendencias productivas en la República Argentina va a ser que yo fabrico ropa de cuero, que quienes fabricamos por varias generaciones un producto, vamos a tener que fabricar otro, y que ahora viene la onda del software. Y que nosotros que tenemos equipamientos, máquinas, saberes, cultura, creencias para fabricar calzado, uno de los mejores calzados del mundo, porque tenemos el mejor cuero del mundo, hoy se exporta, inclusive en algunos casos hasta sin industrializar, se exporta salado o crudo, pero bueno, eso esperemos que en algún momento se corrija, ya que tenemos la materia prima para transformar y exportar valor agregado, que es trabajo argentino, y no solamente el cuero sin industrializar o el poroto de soja sin industrializar. Cuando yo le expliqué eso, no lo entendía, no me aceptaba lo que yo le decía, no me creía, pero sí me creyó el hijo. El hijo, un millennium, me dice, perfecto, entonces en este marco, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Cierro la fábrica, me dedico a importar y tengo la cadena de comercialización armada. Y esto es lo que muchos hicieron en un programa de reconversión productiva. Porque en realidad no hubo un programa de transformación. Lo que hubo es un programa de destrucción del trabajo nacional aplicando la Ley de División Internacional de Trabajo de Adam Smith. Nosotros como país, el mundo quiere que produzcamos materia prima
Y el trabajo lo ponen aquellos países que no tienen trabajo, trabajo digno, trabajo seguro, trabajo registrado y mucho menos un estado de bienestar. Y es por eso que hoy, con cuero argentino, ustedes habrán comprado muchos calzados, que el cuero es argentino, se curte en China, se corta en Malasia, se cose en Vietnam y se vuelve a traer con transporte con bandera panameña, pero de capitales americanos seguramente, para que lo comercialicen los grandes hipermercados y las grandes cadenas que no tienen nada que ver ni con la pyme, con la producción nacional y mucho menos con el trabajo argentino. Por eso, cuando hablamos de trabajo, tenemos que hablar de quién es el dador real del trabajo. Y cuando yo quiero que el trabajo sea un trabajo decente, lo primero que tengo que generar son las normas, las reglas y las condiciones para que pueda generarse el trabajo decente. Eso implica el control, porque como decía Perón, yo soy peronista, lo aclaro, todos los hombres somos buenos, pero si se los controla somos mejores, esto hay que hacerlo siempre, el control, las condiciones y una política actual y futura que nos permitan planificar y desarrollar. Hoy las condiciones para que cualquier sector sea sustentable, tiene que haber básicamente dos condiciones. Una, mercado, o sea, yo tengo que tener a quién venderle, los trabajadores, con un trabajo digno. Y la otra, rentabilidad, porque si yo no tengo rentabilidad no puedo reinvertir, no puedo planificar y no me puedo actualizar tecnológicamente. Hoy el sector industrial al cual yo pertenezco y que es uno de los principales generadores de trabajo, sobre todo en las ciudades más duras, que son los conglomerados más importantes de la República Argentina, Gran Rosario, Gran Córdoba, el conurbano bonaerense, es la industria. Y hoy la industria, por caída de mercado y básicamente por caída de rentabilidad, está viviendo momentos difíciles, en donde todas las empresas, y yo se los puedo asegurar, todas las empresas que todavía no han cerrado sus puertas, han reducido su planta de trabajadores. Y esta reducción se ha dado, algunos casos por jubilación y no renovar, algunos casos por cerrar línea de producción, pero básicamente por falta de expectativa. Una de las características que tiene el sector de la producción, que está relacionado al trabajo y a la generación de trabajo, es la expectativa. Y nosotros lo otro que sí debemos hacer, y en eso estamos trabajando, es apostar a la productividad del trabajador a través de la capacitación y formación continua. Durante el gobierno de la gestión anterior, del 2009, y actualmente se está desarrollando programas de capacitación. Nosotros estamos desarrollando programas de capacitación en donde hemos logrado una inserción de los trabajadores ocupados y desocupados que se han capacitado de más del 60% en el sector productivo. Esto es porque cuando empezamos a definir los diseños curriculares, nos sentamos los representantes de los trabajadores, los gremios, y los empresarios, junto con el ministerio, las tres patas que hacen a la relación laboral y a la relación productiva de la República Argentina, y empezamos a definir cuál era el perfil del trabajador que necesitábamos para la futura producción. No solamente la presente, la futura producción. Y en esto yo le voy a dar un caso que fue un ejemplo. Por ejemplo, para el desarrollo de cuero, para cortar cuero, normalmente se utiliza un balancín o una trincheta. Cuando le digo una trincheta, se pone el molde, el cortador viene, corta con una trincheta y a partir de ahí se unen las piezas. Hoy la tecnología está llevando a que uno de los insumos críticos de la producción de cuero de la producción de la manufactura es el cuero está valuado en dólares, como tiene precio internacional, que hasta se exporta sin industrializar, es un insumo crítico para nosotros. Uno trata de reducir las pérdidas o el desperdicio del cuero. Entonces estamos incorporando nuevos procesos de corte del cuero, que es el cuero mediante láser. Ahora, ¿cuál es el problema? Ya el trabajador que sabe manejar la trincheta y que nos cuesta mucho que utilice el mitón de acero para que no se corte los dedos,
porque nos cuesta mucho eso, por eso hay que incorporarlo en la formación, todos estos elementos de seguridad. Claro, seguramente no sabe trabajar el diseño de una máquina, que yo le tengo que poner un programa de diseño, cargar la cantidad de cuero que voy a cargar, cuál es el número de pieza y apretar un botón. Ahora, este proceso de transformación es lo que nosotros tenemos que empezar a ver de acá a 5 años, porque vamos a tener de acá a 5 años, si es que tenemos una industria de la manufactura de cuero, y yo lo pongo de potencial, esperemos que sí, si es que tenemos una industria de manufactura de cuero de acá a 5 años, vamos a empezar a cortar con corte láser. Entonces, ya tenemos que empezar a trabajar para capacitar y transformar a los trabajadores en cortadores con las nuevas tecnologías. Alguien hoy habló de las nuevas tecnologías aplicadas a la producción, yo estoy de acuerdo, se nos vienen las nuevas tecnologías aplicadas a la producción, yo sigo sosteniendo, no creo que a la Argentina le convenga, y sé que a nuestro sector seguramente que no, la división internacional de trabajo. Nosotros no podemos como país, si queremos tener independencia económica, independencia política y sobre todo equidad e inclusión social, pensar que debemos exportar producción primaria y debemos importar valor agregado. Hoy, sector de soja, yo no soy un experto en esto, pero algo he hablado con algunos colegas, se exporta la tonelada de producto 300 y pico de dólares y se importa la tonelada de producto para producir esa tonelada en $20.000. Así las cosas no andan, muchachos. Eso sabemos que termina mal. Nosotros debemos promover un intercambio y una relación de valores de intercambio que nos permita generar riqueza, porque si no, no tenemos que distribuir. En este caso, nosotros debemos empezar a trabajar con una industria sustentable, con la aplicación, incorporación de nuevas tecnologías, pero básicamente implementar un programa de capacitación continua, porque ya que si tenemos nuevas tecnologías para la producción, sin capacitación es como tener un lápiz sin mina. No, tenemos el lápiz, pero no vamos a escribir. Solamente quería identificar dos valores, dos hechos, dos verdades reveladas. La primera, que el trabajo no nos deja fuera de mercado. Hoy el problema de la Argentina no es el costo salarial, sépanlo, es el costo impositivo y la apropiación de recursos a través de un costo argentino impositivo, en el cual también podemos llegar a discutir si es trabajo diferido, como dicen los compañeros, o es un costo impositivo. Para mí es un costo, sea como sea, es un costo, pero no es nuestro problema, y nosotros necesitamos un sector de trabajadores con trabajo decente, fuerte, que consuman productos argentinos y que entiendan que si un trabajador tiene un costo total de $1.000, pero ese trabajador consume productos realizados con trabajadores de un costo de $200, esto a buen destino no vamos a llegar. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Ahora le vamos a dar la palabra al doctor Diego Coats, es director ejecutivo, economista jefe de la Unión Industrial Argentina, secretario de la Fundación Empretec Argentina y miembro del Grupo de Seguimiento del Plan de Trabajo Decente para la OIT. Le damos la palabra. ¿Me escuchan? Sí, buenos días. Un placer estar acá, compartir este panel con mis colegas. Suscribo agradecimiento a los organizadores. Vengo de parte de la Unión Industrial Argentina, que representa un sector tan importante y un vehículo de crecimiento y de ascenso social como es la industria. Y además que tuvo un rol muy importante en lo que es la conformación del movimiento productivo. Yo casi que tengo un doctorado en el MPA porque lo tuve de presidente y soy muy amigo de Vasco de Mendiguren, y creo que le hemos dedicado horas y horas a recordar todo lo que se hizo allá por el 2001 y el 2012 en el marco del diálogo social entre la política, los trabajadores y el sector empresario. La verdad que hablar un poco de futuro de trabajo, como se decía antes, y de norte productivo, como el contexto actual de tasas de interés del 80%, las LELIQ y 150% de capital de trabajo para las pymes, es básicamente futurología, pero como decía el expresidente y el doctor Eduardo Duhalde, el futuro se construye a partir del trabajo en el presente.
Y ahí vamos a escindirnos un poquito de esta coyuntura tan adversa para toda la producción y en particular para las pymes, que siempre son las más castigadas en estos contextos, y poder debatir un poco a lo que nos convoca el MPA y dejar, por lo menos en mi caso, quiero dejar 3, 4 ideas que creo que pueden ser importantes. Primero, que hay mucho debate en torno hay un debate más positivo y un debate más apocalíptico en función de los cambios tecnológicos. Hay una cuarta revolución industrial. Hay una gran cantidad de autores o estudios que dicen que en el 2030 el 50% de los puestos de trabajo van a desaparecer y hay que crear otros tantos nuevos. Y hay una mirada un poco más positiva diciendo que en realidad las tecnologías lo que hace es cambiar las tareas y no afectar directamente a los puestos de trabajo. Para que se entienda un poco esto, yo soy de los 80, terminé la secundaria en el 93 y la facultad en el 99. Y cuando estudié en la primaria no existía el Excel y no existía el Word y no existían un montón de programas que hoy utilizan los administradores, los contadores y los economistas. Si a mí cuando empecé la facultad en el 98 me decían que iba a hacer todo como hago ahora, con macros, programando el Excel, decía seguramente no va a haber en 15 años ni economistas, ni administradores, ni contadores. Y el año pasado, más allá de la coyuntura que tenemos, hubo un récord escrito, no sé si es bueno, de contadores, porque hay más impuestos, de economistas, porque la economía anda mal, y de administradores en la carrera de Ciencias Económicas de la UBA. Entonces, la tecnología a veces lo que hace es mejorar la productividad, cambiar las tareas y dar posibilidades a que haya crecimiento de la oferta de bienes y servicios. Ahora, por otro lado, es verdad que hay mucha gente muy estudiosa del tema, yo no soy especialista, que dicen, bueno, cambio de aumento de la tecnología, la mecanización, el aporte de la digitalización, los cambios tecnológicos existieron hace 250 años y siempre hubo crecimiento del empleo. Pero acá hay una diferencia porque estas nuevas máquinas ahora piensan, ahora pueden hacer con la inteligencia artificial, que no es que viene un Terminator y se va a acabar el mundo, sino que hay que cargar a estos algoritmos para que a partir de repetición puedan tomar decisiones. Pero esta inteligencia artificial puede ahora hacer tareas cognitivas, algo que nunca existió antes, y como si eso efectivamente ocurre y se expande en todas las actividades de la producción, puede generar tensiones con el mercado de trabajo y efectivamente puede haber una mirada un poco más complicada desde el punto de vista de los trabajos que se pueden reemplazar. Yo particularmente estoy más del primer lado, creo que el capitalismo siempre ha enfrentado estos cambios, estas disrupciones tecnológicas, y han aparecido nuevas tareas, nuevos sectores, nuevos servicios que pudieron generar puestos de trabajo. Ahora, como se decía antes, esto no es igual para cada uno de los países, depende de lo que haga cada país a la hora de pensar sus políticas productivas, y ahí creo que está el meollo de la cuestión. Cómo Argentina piensa un ecosistema productivo, un modelo productivo que pueda responder a los desafíos del futuro del trabajo. Hace muchas décadas que no hay política productiva en la Argentina, creo porque todavía no se termina de entender por qué es importante la estructura productiva, qué tiene que resolver la estructura productiva, por qué hay que hacer política industrial, por qué hay que hacer políticas de agregación de valor, y que si efectivamente eso no se hace, entramos recurrentemente en crisis. Y creo que hay 4 temas que hoy están en plena discusión, ojalá que se discutan en la campaña, dado que hay elecciones en noviembre, que son un poco históricos y recurrentes en nuestra historia. Hay que tener un sector productivo potente, particularmente yo creo con un eje central en la industria, digo, para un país grande como el nuestro. Vamos a tener dentro de poco 50 millones de argentinos, somos un país de 5 millones, somos un país mediano grande, de los 200 países que hay en el mundo, hay algunos más, solamente 32 países tienen más de 40 millones de personas y de 50 millones de personas hay 25. Y de esos que paguen salarios razonables, medios o altos, hay 12 países. Argentina está en el puesto 12, el último de la tabla. Entonces no es fácil el desarrollo económico para países que tengan una población relativamente importante, que estemos lejos de los centros de consumo. Argentina está en el sur y prácticamente no reviste interés geopolítico. Entonces tenemos que claramente construir nuestro sistema productivo a través de un ADN propio. Y la verdad que no los quiero aburrir porque ustedes lo conocen mejor que yo, pero hay grandes 4 desafíos que una política productiva y una nueva estructura productiva tiene que resolver para dar realmente un sendero de crecimiento económico, pero con empleo de calidad. El primero, que lo estamos viendo hoy, es la falta que tiene esta economía de generar dólares genuinos, ¿no? Y que recurrentemente tiene que apelar al ajuste económico para resolver su falta de dólares, o porque empeoran los términos de intercambio, que no es el caso, o porque hay que afrontar nuestro endeudamiento externo. Digo, claramente lo que estamos viendo hoy es fruto de un sistema productivo que no pudo
responder y generar los dólares para el crecimiento o el financiamiento externo que se tomó para sostener el crecimiento del año 2017. Si Argentina no logra tener un sector productivo potente, que logre exportar más e importar mejor, ¿eso qué quiere decir? Agregar valor a la producción. Somos ricos, pero no tantos como pensamos. Somos el país número 40 en recursos naturales per cápita. Estamos lejísimos de Australia, lejísimos de Noruega, muy abajo de Ecuador, muy abajo de Venezuela, hasta abajo de Brasil, que tiene mineral de hierro, que tiene más minería que nosotros. Esto no lo digo yo, lo dice un estudio del Banco Mundial, incluso tomando en cuenta vaca muerta. Entonces, la única forma de resolver este cuello de botella de la falta de dólares genuinos es exportar más e importar mejor. Importar mejor es sostener todavía la producción de aquellos sectores que nos ahorran divisas. Hay cosas que no producimos y seguramente no vamos a poder producir nunca, por escala, por tecnología, pero hay cosas que hoy producimos y en los últimos años hemos dejado de producir por una política económica que no colaboró en esto. Entonces, primer punto, la estructura productiva tiene que resolver esta falta de capacidad de generar dólares genuinos, porque si no esto termina en crisis económicas y en ajuste, que lo primero que afecta es al nivel de empleo. El primero que afecta la recesión económica es al mercado de trabajo. Entonces, sin esto es muy difícil. El segundo punto es que con esto no se garantiza la situación. En el 2010 había mucho crecimiento, en el 2007 también, y teníamos 30, ahora hay un poco más, 30% de los trabajadores en la informalidad laboral. Y muchos de ellos en las microempresas, el 80-90% están en empresas de menos de 5 personas, ¿no? 30-35% que no estaban en un trabajo decente con buenas condiciones laborales. Ahí es donde entra la política micro, la política pyme, la política tributaria, la política financiera, los microcréditos, para darle productividad y escala y poder transformar esos trabajos que la macro no puede resolver. Entonces, hay toda una agenda productiva de sectores que son muy importantes para equilibrar el mercado de trabajo y poder ir formalizando aquellos donde con una buena política macro no se puede llegar. Entonces el mercado de trabajo es complicado y más aún, como decía el exministro, con estas nuevas plataformas digitales que lo que hacen en muchos aspectos es precarizar las relaciones laborales. Entonces las nuevas tecnologías son una virtud y pueden generar nuevos empleos y productividad, pero por otra cuestión genera desafíos en términos de regularización y de competencia desleal. Claramente la competencia desleal es lo que prima cuando hay este nivel de heterogeneidades que tiene la Argentina. Entonces, por un lado, dólares genuinos, por otro lado, empleo. Tercer tema, Argentina es el octavo país más grande del mundo, y es el país que tiene, o uno de los que más tiene, brechas de desarrollo regional. 8-1 entre una provincia del NEA con la ciudad de Buenos Aires. Si uno agarra el Córdoba rico, sojero, 20-1, digo. Y eso es falta de una política de desarrollo federal que tiene como correlato una falta de una política industrial y productiva a largo plazo. Hubo pocas experiencias en la historia donde efectivamente hubo una política nacional, provincial y municipal que trabajen articuladamente para ocupar correctamente el territorio y generar valor a agregar fuera los centros urbanos. Eso es fundamental porque en la medida que esto no ocurra, lo que hay es una migración de los sectores productivos castigados del interior del país o federales y termina esos desempleados buscando oportunidades donde hay centros de consumo. Y aunque uno dé respuestas de empleo o respuestas en términos de ingreso, las condiciones habitacionales, la inversión en infraestructura que se tiene que hacer en el conurbano, en la medida que se radican empresas para sostener esos niveles de empresas, hace que sea imposible desde el punto de vista de la pobreza estructural. No se resuelve la pobreza solamente con ingreso, con empleo, requiere un hábitat que no se puede responder. La forma de eso es lograr que no haya tanta migración interna y que en el norte, en el NEA, en el NOA, en la Mesopotamia, en Cuyo, incluso en el sur, para ocupar mejor el territorio, haya base productiva, mercado, consumo, y eso requiere política productiva, requiere un sistema productivo que resuelva ese problema, no va a aparecer por arte de magia. Y la cuarta, y atraviesa en forma transversal estas tres dimensiones que les decía antes, tiene que ver con la tecnología. Y en el mundo actual, y lo que estamos viendo, y esto podemos charlar un montón, y con esto voy terminando, lo que estamos viendo, las tensiones entre China y Estados Unidos, más allá de que se habla del empleado de Detroit, la industria y demás, lo que estamos viendo es la discusión tecnológica. ¿Cuáles son las multinacionales o las empresas nacionales o los campeones y las pymes locales que empiezan a ganar la carrera tecnológica? Lo que se está observando en esta tensión es que China empieza ya no a competir por bajos salarios y por abaratarse en el mundo a partir de su escala, sino empieza a competir por tecnología y por mayor productividad y con buenos salarios. Y en esa competencia, siendo un país que tiene un mundo adentro, porque hay 1.500 millones de chinos en todo el mundo, 1.300 millones en China,
en ese desarrollo centralmente planificado, con subsidios, con intervenciones, con una economía dual, le empieza a ganar a Estados Unidos la carrera tecnológica en muchos sectores, y ahí aparece la atención. Entonces, uno de esta atención lo puede convertir en una virtud. Bueno, a ver cómo ocupamos, como un país relativamente pequeño, mediano, nichos tecnológicos para aprovechar estas tensiones y tener algún tipo de rol. Ahora bien, lo que se manifiesta de esta tensión es que los estados nacionales vuelven nuevamente con sus diferentes formas a ocuparse de las políticas tecnológicas. La tecnología pasa a ser una cuestión de Estado. Y uno cuando piensa en un sistema productivo, y ahí es donde el sector industrial está pensando si es meramente un espectador de la tecnología o es un creador de tecnología donde puede. El agro es un ejemplo de esto. Argentina tiene un sector agrícola y agroindustrial de primera calidad. Hoy uno piensa el sector productivo, tiene que pensarlo en términos de actividades, pero el paquete tecnológico, sacando unas pocas empresas nacionales, sigue siendo totalmente importado. Totalmente, en un sector donde tenemos el 20 o el 25% de las exportaciones de proteínas, como en el caso de vegetal, como el caso de la soja. Lo mismo estamos viendo hoy con vaca muerta. Argentina va a ser un espectador, o va a repetir la experiencia africana, o va a ir al modelo norteamericano, noruego, alemán, donde a partir de su mundo metalmecánico, del sector de servicios, va a darle a ese puntapié o ese sector estratégico como el gas o el petróleo, todo el valor agregado que puede generar alrededor. Es un gran debate que estamos observando. Lo que queda claro es que la región, y Argentina en particular, prácticamente no invierte en investigación y desarrollo, y si uno no se intenta ser creador de tecnología, claramente, y es meramente un importador, eso va a generar tensiones en el mundo del trabajo. Yo creo que acá tenemos que pensar las experiencias virtuosas, no podemos repetirlas porque son otros contextos de otros países, pero claramente nos pueden servir como lección. Los dos países que más están aplicando, acá lo veo a Ramiro, un amigo que está estudiándolo mucho, que están más aplicando e invirtiendo en investigación y desarrollo, aplicando inteligencia artificial, más robots colaborativos, estos cobots, donde hay un diálogo entre la máquina y el trabajador hacia dentro de la empresa, que son Corea del Sur y Japón, son los países que menos desempleo industrial tienen. ¿Por qué ocurre eso? Porque tiene un ecosistema productivo, una industria, un sector de servicios, un sector del comercio muy, muy articulado que está desafiando constantemente lo que es la agregación de valor. Y ahí creo que está el meollo de la cuestión. Para que el futuro del trabajo nos encuentre en 10 años dando las respuestas que efectivamente necesita la sociedad y necesitan los trabajadores, necesitamos salir un poquito de la coyuntura, que entiendo y es obviamente fundamental. Empecé esta charla hablando de la tasa de interés, no quise hablar del tipo de cambio porque no me fijé cuánto había subido hoy, y dediquemos un poco de tiempo a la estructura, a las políticas de Estado, porque transformar la estructura productiva y tener un sector industrial pujante y agregar valor a las materias primas no dependen de un gobierno, sino dependen de un Estado, y que las políticas que se piensen vayan traspasando cada uno de estos gobiernos de turno. Y eso, por esto creo que agradezco nuevamente, y este debate es fundamental de cara a la discusión que se viene en la Argentina. Muchas gracias. Gracias, Diego. Bueno, felicitar a nuestros 3 expositores, agradecerles la presencia de acá e invitarlos a todos a que no se vayan, porque viene a cargo de Ramiro Abreu un side event sobre cambio tecnológico.